Buenas, hoy vamos a hablar de las izquierdas y de las derechas políticas y del poco sentido que tiene, porque al final lo único que buscan, a mi juicio, es enfrentarnos unos a otros. Pero claro, para eso hay que hacer una síntesis de cómo hemos llegado al momento en el que estamos. Entonces, para mí, todo esto, y a riesgo de estar equivocado, pero todo esto nace en la Revolución Francesa, donde pues, la Asamblea Nacional tenemos sentado en el centro al rey, tenemos a la derecha a la aristocracia, a los que apoyan el régimen, y a la izquierda tenemos al pueblo, a los revolucionarios. Eh, Creo que hay que partir haciendo un análisis de esto, pero desde dos puntos de vista. Un punto de vista es bueno, el real, el cotidiano, el que hemos visto, en el que pasa de lo que sucede en la calle y que todo el mundo pues, hemos acabado pues conociendo, ¿no? Que es que hay una realeza bueno, se está comportando de una manera injusta con el pueblo, hay una aristocracia que está también en un puesto de jerarquía elevado y que también tiene unos beneficios que el pueblo no tiene, y hay un pueblo que se rebela ante esto. Claro, dentro de esa Asamblea Nacional vemos que ese pueblo que es injustamente tratado está a la izquierda y esa aristocracia que apoya al régimen que hay en ese momento está a la derecha. Y de aquí ya asociamos esa dicotomía, ¿no? Esa izquierdas y derechas, como la izquierda es el pueblo, la gente humilde, y la derecha son los ricos, los que tienen más derechos y que abusan de nosotros. Esto, digamos que a efectos prácticos, es lo que hemos vivido. Pero si lo vemos como algo más simbólico, realmente no es así. Vamos a analizarlo desde un punto de vista simbólico porque es que precisamente el símbolo es lo que se ha pretendido que perdamos. Y es lo más importante porque es lo que nos une al sentido de vida, tanto como pueblo como seres individuales. En este sentido, el rey simbolizaría la figura que representa la divinidad en la tierra. Es decir, el rey es la rectitud, lo derecho, la virtud, y el que ofrece una justicia al pueblo. Claro, estas características están determinadas como si vemos al rey como una figura que se ha ganado el derecho a gobernar pues por sus condiciones humanas, ¿no? Por sus condiciones de dirigente. Obviamente en el mundo real vemos que eso no es así, pero al final el rey lo que representa es como la representación de Dios, del Padre en la tierra. ¿Y quién está sentado a la derecha del Padre? En el mundo terrenal está sentado los que apoyan, digamos, esa rectitud que representa el rey, igual que Jesús lo está en el mundo de los cielos, ¿no? En el reino de los cielos. Entonces, claro, si partimos de este mundo simbólico, lo diestro, lo recto, lo virtuoso es la derecha que apoya ese régimen que mantiene un rey que justamente se ha ganado el derecho a dirigir un pueblo. Y por el contrario, a la siniestra, a la izquierda, estaría situado pues aquella parte de la sociedad que está en contra de esta rectitud, lo que no es recto, lo que está desvirtuado. Eh, Obviamente, pues como digo, en la vida real esto no es así, no es así, pero simbólicamente sí que lo es. Entonces, ¿qué se ha hecho? Y es lo que nos comenta Daniel Stulin, ¿no? Se ha cogido la verdad y se ha escondido. Y de la mentira que queda se ha dividido en dos y se nos ha hecho elegir, enfrentándonos unos a otros, defendiendo cada uno una parte diferente de la mentira, pero la verdad sigue escondida. Si tiramos mano, por ejemplo, de Milner Fabian Conspiracy, que es un libro de John Ratzew, se nos explica todos estos conceptos y, por ejemplo, como Platón, cuando escribió Politeia, que, bueno, el romano republicano Cicerón tradujo por la República, pues de manera incorrecta,
Y bueno, y de hecho además de esto se aprovecharon posteriormente los liberales académicos. eh, Claro, en ese libro o esa traducción, realmente lo que tendría que haberse traducido es constitución o gobierno, no república. Porque de hecho, Platón otorgaba a los filósofos y a los reyes la virtud de la sabiduría y la justicia, porque los veía como aquellos que han sido capaces de alcanzar un nivel elevado de conciencia, un nivel que les ha permitido ver la realidad desde un punto de vista, pues eso, más elevado, y que están preparados para llevar al pueblo, ¿no? Para ser los gobernantes del pueblo. De hecho, la república sería la ruptura del mandato que guarda lo trascendente en el reino. Eh, el reino visto como ese grupo de personas que tienen un fin común y que debe ser dirigido por los designios del cielo, bajo la figura y la dirección del rey. En contraposición, por ejemplo, se vería a la República y más concretamente al presidente como el dirigente de un negocio, ¿no? De un Estado que al final no es ese reino, sino que es algo mucho más burocrático y material, donde se ha perdido la trascendencia. Es decir, en la República realmente, a diferencia del reino, se ha perdido la trascendencia. Los egipcios, por ejemplo, también veían al faraón como esta figura de rectitud encargado de procurar la justicia del pueblo, ¿no? Incluso los griegos, los latinos, más tarde los ingleses, los franceses, interpretaban la derecha, lo diestro, como rectitud y virtuosismo. Los cristianos, bueno, no solamente los cristianos, sino la era precristiana, ya el rey, de hecho, era la figura representaba el que descendía del cielo y de alguna manera representaba el papel de Dios en la tierra. O sea, bajaba el reino del cielo, lo bajaba a la tierra, divinizaba la materia. Incluso, por ejemplo, si tiramos mano de la cábala nos dice que hay que seguir el camino del centro, mm, porque es el camino pues, de integración, del equilibrio, del virtuosismo, de la armonía, de la rectitud. Y cuando nos vamos a los sefirot que están a los lados, es cuando entramos nos salimos de ese virtuosismo, ¿no? Por ejemplo, los sefirot de la derecha corresponderían más a la expansión y los de la izquierda a la restricción. Y bueno, pues claro, todo esto lo que nos lleva a ver es que visto desde ese plano simbólico, lo que es la figura del rey sería pues esa representación de Dios en la tierra que está apoyado por un estrato que lo está apoyando en su acción con el pueblo, en su acción para con el pueblo, que sería esa diestra, esa derecha, representando a lo diestro, y una siniestra o una izquierda que haría o representaría a todo lo que se opone a esa rectitud. Lo que pasa es que, claro, cuando esto lo vemos pues en un plano real, en un plano dual, en la realidad cotidiana, lo que vemos es que no es así. Estamos viendo que tanto derechas como izquierdas, tanto monarquía como república, es un caos. Yo no conozco ningún caso donde los dirigentes hayan puesto, o hayan puesto la intención en ayudar al pueblo. Realmente siempre hay mucha corrupción, siempre van a beneficiarse y, por ejemplo, si lo vemos en el plano económico, dentro de este enfoque desvirtuado dual, podemos decir que el capitalismo, sí, vale, pues pretende un libre mercado con una mínima intervención. Dicen que el mercado se autorregula y de esta manera pues el dinero fluye y es más justo para todos, pero la realidad es que no es así. La realidad es que el dinero fluye entre las manos de los que tienen el dinero, pero nunca llega a los de abajo. El sistema está montado de tal manera que sigue siendo injusto, sigue habiendo una jerarquía que no es meritoria, sino que va por apellidos. Tú tienes un apellido, puedes llegar a tal puesto, y si no lo tienes, no puedes llegar.
Por el contrario, por ejemplo, en el socialismo, que representaría más a la izquierda, pues nace pues haciendo alarde pues eso, de que había un abuso del capitalismo y bueno, pues lo que pretende es una redistribución de la riqueza, hay una mayor intervención estatal y bueno, al final podemos pensar que es algo bueno, pero realmente no es así. Realmente hemos visto cómo cuando se trata de un comunismo acaba en una dictadura del proletariado con mucha sangre en las calles y eliminando a todo aquel que piensa diferente al líder. Y cuando acaba en un socialismo, pues acaba en un fascismo duro, una dictadura dura de un fascismo, como pasó previamente a la Segunda Guerra Mundial, o en un fascismo blando como pasa ahora en este punto en el que estamos, donde las democracias solo tienen el nombre de democracia, porque al final hay un corporativismo, se privatiza pues los beneficios y se socializan las pérdidas y se hace un discurso único que la gente estamos obligados a seguir. O sea, estamos viviendo en una dictadura blanda. Por lo tanto, tampoco es la solución. Al final creo que esto hace bastante referencia a eso que nos comentaba Daniel Stulin de esconder la verdad y hacer que nosotros nos repartamos esas dos mentiras, nos dividamos y nos enfrentamos entre nosotros. Ante esta desvirtuación que existe, que vemos tanto en la economía como en las diferentes clases sociales, la diferente jerarquía que hay, que al final, como digo, no es meritoria, sino que es totalmente injusta, eh, pues claro, la ideología lo que hace es reinventarse. Se ha salido de esa trascendencia, de esa esencia que le dotaba ese simbolismo del camino recto, del camino divino, que es al final el que tenemos que seguir para ser felices, tanto a nivel individual como pueblo, se ha salido de ahí y claro, se ha quedado con un vacío existencial. Los pueblos hoy en día tienen un vacío existencial. Entonces, claro, los gobiernos lo primero que necesitan es legitimar su poder. Es decir, debe haber una aceptación de la autoridad por parte del ciudadano. Y para eso tienes que imponer una esencia artificial, pero tienes que imponer una esencia que el ciudadano adopte. Porque si algo no tiene un sentido de ser, el ciudadano obviamente no lo va a seguir. Va a decir, yo que voy a afiliarme aquí, ¿no? No va conmigo esto. Entonces tú tienes que dotar de un sentido al movimiento ideológico que tú sigues, para que la gente se afilie. Pero como digo, el no tener el mandato divino, pues al final lo único que pueden hacer es generar cortinas de humo con argumentos falaces que los ponen para que nosotros nos distraigamos y acabemos perdiendo ese simbolismo que realmente es lo importante. O sea, el problema aquí realmente es la pérdida del simbolismo. No que ese simbolismo no seamos capaces de trasladarlo a la vida real, porque obviamente los reyes de hoy en día dejan mucho que desear. Yo soy el primero que tengo ojos y lo veo, pero lo que se nos ha hecho es no criticar la figura de ese rey en concreto, sino criticar la figura del rey como símbolo trascendente. Y cuando perdemos los símbolos, lo perdemos todo, porque los símbolos realmente gobiernan lo invisible, pero es que lo invisible es lo que gobierna lo visible. Entonces, estamos perdiendo, digamos, esa infraestructura, esos cimientos que van a hacer que no nos perdamos en la vida, que no caigamos en ese vacío existencial, tanto como individuo como como pueblo, ¿eh? Al final, la razón por la que se hace esto, claro, porque podemos preguntarnos, pero ¿por qué fin? ¿Con qué fin se hace esto? ¿No? Porque pues, al final es ese materialismo dual que lo que hace es permitir una manipulación donde si tú tienes al ciudadano alienado, a un ciudadano vacío, a un ciudadano que no sabe quién es, puedes dotarle tú de un sentido, como ya comentábamos en otros vídeos anteriormente, y manipularlo fácilmente. En este aspecto, pues la estrategia política siempre se va a ir adaptando al nivel de conciencia que tenga el ciudadano. Y en el momento en que claro, pues el ciudadano se va dando cuenta
de que lo están manipulando, en ese momento se cambia algo para que sigamos presos de ese sometimiento, que pensemos que ya, "Guay, ya hemos salido de donde estábamos, ya somos libres", pero no, se nos ha metido pues en otra dictadura diferente. Em, en este aspecto, por ejemplo, esa tendencia hacia la república, hablando a nivel simbólico, lo que hace es romper el canal entre lo divino y lo terrenal. La república tiene un fundamento materialista, nihilista. No es como el reino, repito, a nivel simbólico, que sí que tiene un componente trascendente, que lo que quiere es bajar el camino, la conciencia del camino a seguir para un pueblo. Esta república pretende una soberanía popular, dice que el poder está en el pueblo, pero al final lo que está haciendo es basarse en leyes humanas terrenales, centradas en el hombre, pero no en el camino, centradas en el hombre, mm, pero solamente a nivel de material, ¿de acuerdo? La república está vacía de trascendencia, no tiene esencia, únicamente hace referencia a lo material. Buscar unas condiciones de vida mejores, sí, pero mejores materialmente. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo y sentirte vacío por dentro. Es un régimen que desacredita el liderazgo, eh, genera una moralidad que es cambiante y que depende de la base cultural de cada pueblo. O sea, cada pueblo define lo que está bien y lo que está mal. Y para eso mueve la ventana de Overton y la sitúa donde quiere bueno, según su conveniencia. Cada cultura, como digo, tiene su concepto de mal y de bien. La figura del rey como líder espiritual a nivel simbólico se ha eliminado totalmente. Y se genera también, además, un lavado de cerebro en este aspecto, donde se pinta esta figura del rey como algo injusto y perverso, que la realidad nos ha demostrado que lo único que sirve es para humillarnos y para someternos. Y bueno, hacen algo parecido con ese componente trascendente, que lo reflejan como algo religioso, algo ya pasado de moda, algo carca, que bueno, eso es propio del siglo pasado, pero ya no de este. Estamos confundiendo aquí lo que ha hecho una institución con la Iglesia Católica con el propio cristianismo, porque o sea, el sentido cristiano, las palabras de Jesús tienen mucho sentido y son muy bonitas y nos vendrían muy bien como sociedad, pero estamos confundiendo esto con una institución que ha abusado de su jerarquía, de su poder. Al final, con todo esto, estamos cayendo en un reduccionismo donde una teocracia que a nivel simbólico debería ser pues esa situación donde como pueblo recibimos el mandato del cielo para saber lo que tenemos que hacer y estamos confundiendo esto y de hecho es algo que es real y se plasma en lo que vemos en el día a día, con una situación de un pueblo que está sometido a una religión pues que lo trata injustamente y lo somete bajo leyes muy opresivas. Y vemos muchos regímenes a día de hoy que son así. Además vemos como que son regímenes que no están evolucionados, que están viviendo en el pasado. Sin embargo, la democracia, dentro de esta dualidad, es algo mucho más evolucionado, es algo que sí, tecnológicamente está más adelantada, nos ha permitido una comodidad, una calidad de vida mucho mayor, pero que ha perdido también la trascendencia. O sea, ha caído en un vacío existencial donde solo tenemos que ver ahora cómo está el tema de las depresiones y de los suicidios. O sea, es algo tremendo, ¿no? Y todo esto no es casual. O sea, esto está buscado. Porque al final lo que interesa es generar un enfrentamiento, generar un vacío en la gente y no es cuestión de enfrentarnos derechas contra izquierdas, porque es algo ficticio, es algo que se ha generado artificialmente, como digo. Realmente somos los de abajo contra los de arriba y tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que dejar de pelearnos derechas con izquierdas, porque no tiene ningún sentido. Eh, Creo que es momento de redefinir
el concepto de bien y de mal en nuestra sociedad. Y para ello tenemos que recuperar nuestro camino de vida, tenemos que recuperar nuestra trascendencia, el simbolismo perdido, porque el símbolo es lo que une a lo trascendente, el que nos da sentido de vida. Y bajo este prisma sí que se puede redefinir el concepto de bien y de mal. Si no, acaba siendo algo moral propio de un pueblo y que es totalmente mutable en función de los intereses que tengan los gobernantes. Una monarquía bien planteada en este aspecto, a nivel simbólico, sabría leer el camino que está decretado para un pueblo, qué es lo mejor, y estaría mucho más próxima a la democracia, porque realmente estaría haciendo lo que el pueblo quiere. Eh, pero bueno, repito que esto hoy en día es algo que está perdido totalmente y que no lo vemos en ninguna monarquía. El proceso histórico durante, bueno, estos últimos siglos ha sido pasar de monarquía hacia un socialismo dictatorial y también de la derecha a la izquierda. De hecho, bueno, lo del socialismo dictatorial ya lo he explicado antes. Si estamos en comunismo, acabamos cayendo en la dictadura del proletariado. Y si no, acabamos cayendo en el socialismo, en un fascismo, ya sea duro o sea blando. Pero al final es un socialismo dictatorial, como podemos ver ahora que está pasando en nuestra sociedad. Y bueno, haciendo una síntesis de todo lo que hemos comentado, para poner unos puntos claros, yo diría que lo primero que se ha hecho es hacer una confusión entre lo recto, lo diestro y la derecha, porque se ha generado un dualismo donde si tú generas una derecha, ya puedes generar una izquierda. La típica tesis, antítesis, síntesis de la que hablaba Hegel, ¿no? Bueno, esto se ha hecho gracias a lo que comentaba Daniel Stulin de escondernos la verdad, pues, que es lo mismo que decir escondernos el simbolismo que nos refleja la trascendencia del ser humano, la trascendencia de los pueblos y mostrarnos la mentira dividida en dos, para que nosotros nos enfrentemos unos a otros. Este dualismo en el que estamos metidos, al final es un relato que nos venden y que, si lo vemos fríamente, tanto izquierdas como derechas son criticables porque nadie lo hace bien, tanto la república como una monarquía es criticable porque nadie lo hace bien, y ahí estamos, ahí vivimos, ¿no? En este proceso histórico, pues que se nos ha llevado por esta versión dual, donde se nos ha hecho perder esa trascendencia, ese símbolo, al final lo que se ha hecho es ridiculizar precisamente este símbolo como si fueran fábulas antiguas de honor que acaban siendo irreales, como si fueran cuentos de hadas, donde realmente esos cuentos de hadas lo que están reflejando es la esencia que hemos perdido. O sea, si realmente los seres humanos y los pueblos nos viéramos de esa manera, no dejaríamos que un rey fuera rey injustamente. La persona que gobernara el pueblo sería alguien que de verdad se lo ha ganado, por sus méritos, no porque sea hijo de. En el proceso histórico también comentamos que se ha ido desde la monarquía a la república y de la derecha hacia la izquierda. Y esto ha sido simplemente porque evolutivamente la ideología ha sido lo que más le ha convenido, porque ha ido haciendo ciertos cambios, pues que al final han ido viniendo bien para seguir sometiendo a la gente cuando esta gente se iba dando cuenta de que la estaban sometiendo. Y mediante esos pequeños cambios, pues han ido adaptándose y siguiendo como hasta ahora. Y van a tratar de seguir haciéndolo, van a tratar de que nosotros sigamos faltos de esa trascendencia, sigamos siendo ciegos al símbolo. Y repito que el símbolo es lo que gobierna lo invisible y lo invisible es lo que gobierna lo visible. Van a seguir pretendiendo estas élites que seamos ajenos a esto. De manera que creo que en vez de enfrentarnos unos a otros por una ideología política de derechas o izquierdas, o porque seamos republicanos o monárquicos, lo que tenemos que darnos cuenta es que somos los de abajo.
y que nos están pisando los de arriba. Y que ya va siendo hora de que nos unamos y les plantemos cara. Con esto lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado y el próximo día más. Un saludo.